Assalamu alaikum. Un saludo, queridos oyentes. Mi nombre es Yemel Hamed. Hablaremos del libro El Néctar Sellado, que trata sobre la biografía de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. El autor de este libro es Safiur Rahman al-Mubarakfuri y el traductor es Youssef Hussein Hajar. Esta biografía, es la mejor biografía que existe sobre la vida del profeta Muhammad, y el autor lo explica de esta manera, y dice así: en el año 1976 se organizó la primera conferencia mundial sobre la biografía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam en Pakistán. La Liga Islámica Mundial anunció un concurso de obras bibliográficas sobre la vida de nuestro amado profeta, anunciándose un precio de $40.000 para el ganador. Compitieron 171 manuscritos enviados de todas las partes del mundo. 84 manuscritos estaban en idioma árabe, 64 en urdu, 21 en inglés, 1 en francés y 1 en hausa. El jurado, compuesto por numerosos sabios en diferentes especialidades, emitió su dictamen. El Néctar Sellado obtenía el primer premio por varias razones, entre ellas la utilización de narraciones auténticas exclusivamente fue la más relevante. Por ello, este libro es una obra de arte. El Néctar Sellado. Hablaremos ahora del contexto en el que vivían los árabes antes de que al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam le llegue la revelación, y dice: la mayoría de los árabes habían respondido al llamado del profeta Ismael alayhi salam. El profeta Ismael seguía la religión de su padre, el profeta Ibrahim alayhi salam. La mayoría de los árabes habían adorado a Allah, reconociendo su unicidad y siguiendo su religión por mucho tiempo, hasta que muchos olvidaron parte de ella. Esto continuó hasta que uno de los jefes de Huza'a, gozando de un incondicional amor y obediencia por parte de su tribu, regresaba de Siria, donde encontró gente que adoraban a ídolos, un fenómeno que aprobó y creyó que era correcto, debido a que Siria era el lugar de mensajeros y escrituras sagradas. Trajo consigo un ídolo llamado Hubal, el cual colocó en medio de la Kaaba e invitó a la gente a que le adorara. Una gran cantidad de ídolos fueron introduciéndose posteriormente a partir de ahí. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, muchos años después, conquistó la época, 360 ídolos se encontraban ubicados alrededor de la Kaaba, pero fueron entonces destruidos, removidos o quemados. Subhanallah. Hablaremos un poco sobre la vida social de los árabes. Y dice así: existía también otro estrato social donde la prostitución y la indecencia prevalecían. Al-Bukhari registró que Aisha, la mujer del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mencionó 4 clases de relaciones conyugales en la Arabia preislámica. Y dice: la primera era similar a los matrimonios de hoy en día, en el cual un hombre concede a su hija en matrimonio después del ofrecimiento y estipulada la dote. La segunda clase era cuando el esposo enviaba a su esposa, después de un periodo menstrual, para que cohabite con otro hombre, para que quedara embarazada. Una vez que diera luz, su marido, si lo deseaba, mantendría relaciones sexuales con ella nuevamente. La tercera clase era cuando un grupo de menos de 10 hombres mantenían relaciones sexuales con una mujer. Después, si daba luz ella, llamaba a todos ellos y debían acudir a su convocatoria. Cuando lo hacían, ella les decía: ¿sabéis lo que habéis hecho?
he tenido un hijo y es tuyo, señalando a uno de ellos. El hombre que era señalado debía aceptar. La cuarta clase de relación sexual consistía en que muchos hombres tuviesen relaciones sexuales con una prostituta. No se negaba a nadie. Esa clase de mujer colocaba un distintivo en su puerta para invitar a cualquiera. Si la prostituta quedaba embarazada y daba a luz, juntaba a los hombres con los que había mantenido relaciones sexuales y un vidente determinaba al padre del niño. El padre elegido debería asumir su paternidad. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció el Islam en Arabia, todas estas maneras fueron prohibidas, excepto la actual, el matrimonio islámico. El Corán claramente denuncia estas prácticas. El Islam claramente denuncia estas prácticas. Están en contra. El divorcio se encontraba en manos del marido siempre. En relación ahora a los hijos, mientras que algunos árabes tenían un gran afecto y cariño a sus hijos, otros sepultaban a sus hijas vivas por el miedo a la pobreza y la vergüenza que padecían al tenerlas. Astaghfirullah. El Corán nuevamente denunciaba esta práctica. Y dice Allah en el Corán: y cuando la noticia del nacimiento de una niña les llegaba, sus rostros se volvían oscuros y se llenaban de pena. Surat 16, ayat 58 y 59. Normalmente solían tener preferencias a los hijos varones porque lo utilizaban para combatir contra los enemigos. Ahora hablemos un poquito sobre la ética preislámica. Y dice: los árabes preislámicos tenían muchas virtudes, de las cuales mencionaremos las siguientes. Eran muy hospitalarios, respetaban el convenio que pactaban, tenían sentido del honor y el repudio a la injusticia, había una firme determinación y voluntad, tenían paciencia, eran perseverantes y bondadosos, y tenían una simple y sencilla vida nómada. Empezaremos ya con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su linaje, y con ello su familia. Y dice así: Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Luay ibn Ghalib ibn Fihr, etcétera, etcétera. La familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es llamada la familia Hashimita por su bisabuelo. Hashim, el único responsable de suministrar agua y comida a los peregrinos. Hashim era rico y honesto. Se casó con una mujer llamada Salma. Hashim murió en Gaza, en Palestina. Hashim tuvo 4 hijos y 5 hijas. Uno de ellos, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, el abuelo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando Abdul Muttalib llegó a la niñez, su tío Al-Muttalib supo de él y fue a Medina para buscarle. Cuando lo vio, las lágrimas brotaron en sus ojos. Lo abrazó y montó en su camello. Sin embargo, el chico se abstuvo de ir con él a la Meca hasta que obtuviera el permiso de su madre. Al-Muttalib, su tío, le pidió a ella, a su madre, que dejara que el niño fuera con él a la Meca, pero ella rehusó. Se las arregló para convencerla diciendo: tu hijo irá a la Meca para restablecer la autoridad de su padre y para vivir en las cercanías de la casa sagrada. En la Meca, la gente se sorprendió al ver a Abdul Muttalib, el abuelo del profeta Muhammad, y decía al-Muttalib: él es mi sobrino, el hijo de mi hermano Hashim. Después de la muerte de al-Muttalib, el abuelo del profeta Abdul Muttalib asumió sus funciones
y mantuvo el prestigio de su gente, sobrepasando a sus abuelos con honorables comportamientos. Abdul Muttalib recibió una orden en sueños que consistía en cavar el pozo de Zamzam en un lugar en particular. Así lo hizo y encontró los tesoros que los hombres de Jurhum habían enterrado cuando fueron forzados a dejar la Meca. Cuando del pozo de Zamzam comenzó a manar agua, Quraysh exigió participar del hecho, pero Abdul Muttalib rechazó. Para hallar una solución a la disputa, acordaron consultar a un adivino. Cuando fueron a su encuentro, Allah subhanahu wa ta'ala les mostró sus designios, que confirmaban la preeminencia de Abdul Muttalib. El segundo suceso fue cuando Abraha, virrey de Abisinia, Etiopía, viendo que los árabes realizaban la peregrinación a la Kaaba, construyó una gigantesca iglesia en Sanaa para que los peregrinos árabes dejen de concurrir a la Meca y asistan a su iglesia. Un hombre de la tribu de Kinana entendió su motivo y entró a la iglesia de noche para tirar excrementos en una de sus paredes. Cuando Abraham se enteró del hecho, se enfureció y lideró un gran ejército compuesto por 60.000 guerreros con el fin de demoler la Kaaba. En su ejército habían entre 9 y 13 elefantes y exigió el elefante más grande para él mismo. Marchó, ahí movilizó sus tropas y preparó los elefantes. Cuando alcanzó el valle de Muhassar, el elefante se arrodilló y se negó a continuar. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala envió pájaros sobre ellos que arrojaban piedras de arcillas cocidas. Estas aves eran muy parecidas a las golondrinas y a los gorriones. Cada una llevaba 3 piedras, una en su pico y las otras 2, una en cada pata. Las piedras que golpearon a los hombres de Abraham cortaban sus miembros y los aniquilaban. Abraham sufrió una infección en la punta de sus dedos, los cuales fueron amputados. Y más tarde murió. El incidente del elefante tuvo lugar en el mes de Muharram, 50 o 55 días antes del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en marzo del 571 después de Cristo. Las noticias sobre la invasión del elefante alcanzaron los rincones más distantes del mundo. Subhanallah. Hablaremos de Abdullah, el padre del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah le dé paz y bendiciones a su padre. Abdullah era el más inteligente de los hijos de Abdul Muttalib y el más querido y amado por su padre. Fue el hijo designado para ser sacrificado en la Kaaba. Cuando Abdul Muttalib tuvo 10 hijos y estos alcanzaron la madurez, les divulgó su secreta promesa y silenciosamente obedecieron. Sus nombres fueron escritos en las flechas y éstas fueron arrojadas ante su más querido ídolo, Hubal. Las flechas fueron tiradas al azar y la que llevaba el nombre de Abdullah mostró que debía ser sacrificada. Sus tíos y su hijo Abu Talib trataron de persuadirlo para que no lo haga. Tomó en cuenta sus consejos. Se reportó que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo una vez: soy el descendiente de los 2 que iban a ser sacrificados, haciendo referencia al profeta Ismail alayhi salam y a su padre Abdullah. Abdul Muttalib eligió a Amina como esposa para su hijo Abdullah. Se casaron en la Meca. Abdullah fue enviado por su padre a comprar dátiles a Medina, donde murió. En otra versión se narra que Abdullah
fue a Siria a comerciar y de regreso murió en Medina. Allahu A'lam. Tenía 25 años cuando falleció Abdullah. 25 años. Abdullah dejó pocos bienes: 5 camellos, unas pocas cabras y una sirvienta llamada Baraka, quien más tarde amamantó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hablaremos ahora del nacimiento de nuestro amado profeta sallallahu alayhi wa sallam, 40 años antes de la profecía. Y dice así: el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el líder de los profetas, nació en el sector de Bani Hashim en la Meca, un lunes por la mañana, el día 9 de Rabia, el mismo año que tuvo lugar el incidente del elefante, un 20 o 22 de abril del año 571 después de Cristo. La madre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: cuando nació, hubo una luz que salió de mí y alumbró los palacios de Siria. Su madre mandó informarle a su abuelo, Abdul Muttalib, tan alegre suceso. Felizmente se acercó a ella, lo tomó y lo llevó a la Kaaba, donde alabó y agradeció a Allah sobre ello. Abdul Muttalib lo llamó Muhammad, un nombre que no era común entre los árabes de esa época. Le realizó la circuncisión el 7º día, como era costumbre entre los árabes. La costumbre común de los árabes que vivían en ciudades era enviar a sus hijos con niñeras beduinas con el propósito de que crecieran libres y saludables en el desierto, para poder también robustecerse y aprender el lenguaje puro de los beduinos y adquirir sus modales, que eran reconocidos por la honradez y la carencia de numerosos vicios que normalmente se desarrollaban en sociedades sedentarias. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue confiado más tarde a Halima. La tradición nos cuenta cómo Halima y su familia fueron favorecidos de varias maneras, mientras el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vivió bajo su cuidado. Ella dijo lo siguiente: fue un año de hambruna y sequía y no teníamos nada que comer. Monté una burra marrón. Poseíamos también con nosotros una camella vieja. Juro por Allah que no podíamos siquiera obtener una gota de leche. No pudimos conciliar el sueño durante la noche porque el niño lloraba de hambre. No había suficiente leche en mi pecho y la camella no tenía nada para alimentarlo. Solíamos suplicar constantemente para que llueva y se aliviaran nuestras penas. Fuimos a la Meca buscando niños para amamantar. Ni una sola mujer de las nuestras aceptó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam para amamantarlo. Cuando se enteraban que era huérfano, se alejaban. Habíamos fijado nuestros ojos en la recompensa que obtendríamos del padre del niño, del niño huérfano. ¿Para qué estaban sus abuelos y su madre?, se preguntaron. Así que en un principio lo rechazamos. Cada mujer de mi clan consiguió a alguien para amamantar, y cuando estuvimos a punto de partir, le dije a mi esposo: por Allah, no quiero regresar con las otras mujeres sin ningún bebé para amamantar. Debería ir a buscar a ese huérfano y llevarlo, me contestó. No hay daño en hacerlo, y tal vez Allah nos bendiga con él. Así que fui y me lo llevé, porque no había otra alternativa para mí que esa. Cuando lo cargué en mis brazos y regresé a mi lugar, lo coloqué en mi pecho y, para mi gran sorpresa, estos se encontraban llenos. Bebió hasta satisfacerse
y también lo hizo su hermano de leche, y luego ambos se durmieron, aunque mi bebé no pudo dormir la noche anterior. Mi esposo fue hacia la camella para ordeñarla, y para su asombro, la encontró llena de leche. Ordeñó y bebimos hasta saciarnos, y gozamos de un buen sueño durante la noche. A la mañana siguiente, mi marido dijo: por Allah, Halima, debes entender que has traído un niño bendecido. Respondí: por la gracia de Allah, espero que así sea. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuvo con Halima 2 años hasta que fue destetado. Entonces, Halima nos cuenta y dice: entonces lo llevamos con su madre, insistiéndole para que le permita quedarse con nosotros y así beneficiarnos de la buena aventura y las bendiciones que nos traía. Al final se nos concedió nuestro deseo y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permaneció con nosotros hasta que lo devolvimos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permaneció con ellos hasta los 4 o 5 años de edad. Encontramos en Sahih Muslim el relato de Anas y dice lo siguiente: que el ángel Jibril descendió y abrió su pecho, el pecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sacar su corazón. Entonces extrajo un coágulo negro de este y dijo: esta era la parte del Shaitán en ti. Luego lo lavó con agua de Zamzam en un recipiente de oro. Después devolvió el corazón a su sitio. Los niños y compañeros de juego fueron corriendo hacia su madre, o sea, hacia su nodriza, y dijeron: Muhammad ha sido asesinado, Muhammad ha sido asesinado. Todos se dirigieron a él y lo hallaron en buen estado, excepto que su rostro estaba pálido. Y dijo Anas: he visto las cicatrices que quedaron en su pecho. Halima se preocupó por el niño y lo devolvió a su madre, con quien permaneció hasta los 6 años de edad. Respetando la memoria de su esposo, Amina, la madre del profeta, decidió visitar su tumba en Medina. Permanecieron allí 1 mes y luego regresaron a la Meca. En el camino le sobrevino una grave enfermedad a Amina y murió entre la Meca y Medina. Abdul Muttalib llevó al niño a la Meca. Le tenía un gran afecto, dado que con la reciente desgracia de la muerte de su madre aumentaban sus penas. Abdul Muttalib era más cariñoso con su nieto que con sus hijos. Subhanallah. Abdul Muttalib decía: juro por Allah que este niño tendrá una posición destacada. Solía sentar al niño sobre su estera, palmear su espalda y siempre le complacía de sus acciones. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contaba con 8 años, murió su abuelo Abdul Muttalib en la Meca y pasó al cuidado de su tío Abu Talib, que era el hermano de su padre. Abu Talib permaneció 40 años cuidando, protegiendo y asistiendo a su sobrino, así que murió cuando el profeta tenía 48 años de edad. Yalhamah dijo: llegué a la Meca en un año de sequía, así que los Quraysh dijeron: Abu Talib, el valle se ha vuelto árido y los niños están hambrientos. Supliquemos para que llueva. Abu Talib se dirigió a la Kaaba con un jovencito que era tan hermoso como el sol, acompañándolo una nube oscura sobre su cabeza. Abu Talib y el chico se colocaron junto a la pared de la Kaaba y suplicaron para que llueva. Inmediatamente, nubes de distintas direcciones se juntaron y comenzó a llover torrencialmente.
desbordando los manantiales y rebrotando las plantas en las villas y en los campos. Hay una historia que se llama El monje llamado Bahira y es preciosa. Cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tenía 12 años, viajó con su tío Abu Talib a Siria con fines comerciales. Cuando llegaron a Busra, había un monje conocido como Bahira. Cuando llegaron, salió este monje a su encuentro, y aunque no los había visto antes, inmediatamente reconoció al profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Y dijo mientras tomaba su mano: este es el más sobresaliente de los humanos. Subhanallah. Este es el más sobresaliente de los humanos. Allah, subhanahu wa ta'ala, lo enviará con un mensaje que será misericordia para toda la humanidad. Su tío Abu Talib, sorprendido, preguntó: ¿cómo sabes eso? El hombre respondió: cuando aparecieron en la dirección de Aqaba, todas las piedras y árboles se prosternaron, cosa que nunca hacen excepto ante un profeta. Puedo reconocerlo por el sello de la profecía que se encuentra debajo de su hombro, como una manzana. Estos signos los encontramos en nuestros libros. Finalmente, le pidió a Abu Talib que lo envíe de regreso a la Meca y no lo lleve a Siria por temor a los romanos y a los judíos. Abu Talib tomó en cuenta sus palabras y lo mandó de regreso a la Meca con algunos de sus sirvientes. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía 20 años, fue testigo de las llamadas guerras profanas entre los Quraishíes y Banu Kinana y Qais Haylan. En una de esas batallas, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayudó a sus tíos. Su tarea se limitaba a recoger las flechas del enemigo en cuanto caían y a alcanzarlas a sus tíos. Los trabajos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam trabajó como pastor para Bani Sa'ad y en la Meca como asalariado. A la edad de 25 años viajó a Siria como comerciante en representación a una mujer llamada Jadilla. Jadilla era una mujer de negocios muy honorable y muy rica. Cuando Jadilla fue informada sobre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sobre la veracidad de sus palabras, su gran honestidad y sus excelentes modales, lo mandó a llamar. Le ofreció dinero para ir a Siria y hacer negocios en su nombre, y le daría un porcentaje más alto que a los demás. También enviaron a su sirviente llamado Maisara para que vaya con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él aceptó y fue con el sirviente a comerciar a Siria. Cuando retornó a la Meca, Jadilla notó más ganancias y más beneficios de lo que estaba acostumbrada a ver. Su sirviente le comentó sobre los buenos modales, la honestidad, la seriedad, sinceridad y rectitud de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Numerosos notables habían solicitado su mano en matrimonio, pero Jadilla siempre rechazó los ofrecimientos. Así fue que esta vez ella confesó su deseo de casarse a su amiga Nafisa, quien inmediatamente fue a informar a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El profeta, alhamdulillah, aceptó y pidió a sus tíos para que hablasen con los tíos de Jadilla y arreglaran la boda. La dote constó de 20 camellos. Ella tenía 40 años y era considerada la mejor mujer en linaje, riqueza y sabiduría.
fue la primera esposa del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quien no volvió a casarse sino hasta después de su muerte. Con la excepción de Ibrahim, Khadija fue la madre de los hijos del profeta. Todos sus hijos varones murieron en la niñez y todas sus hijas, excepto Fátima, murieron durante la vida del mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Fátima murió 6 meses después de su deceso. Siguiente título dice: Reconstruyendo la Kaaba y el asunto del arbitraje. Cuando el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tenía 35 años, los Quraishíes reconstruyeron la Kaaba. Desde los días de Ismael, alayhi salam, se encontraba ya sin techo. Los jefes de Quraysh decidieron usar solamente dinero ganado lícitamente para su reconstrucción. Cuando empezaron a levantar las paredes para reconstruirla, dividieron el trabajo con las demás tribus. Se trabajó en armonía hasta el momento de colocar la piedra negra, donde empezaron las discusiones. El más anciano de los jefes, llamado Abu Umayya ibn Mughira, efectuó una propuesta y dijo lo siguiente: permitan al primero que ingrese al santuario que sea quien decida este asunto. Y fue el deseo de Allah subhanahu wa ta'ala que su mensajero sallallahu alayhi wa sallam sea el primero en ingresar. Subhanallah. Al verle, todos exclamaron al unísono: el Amin, que significa el digno de confianza, el confiable. El Amin ha venido. Nos complace aceptar su decisión. Al ser informado sobre las diferencias existentes, solicitó una manta y la extendió, colocando sobre ella la piedra negra. Luego convocó a los representantes para que juntos levanten la manta. Al alcanzar el lugar apropiado, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se encargó de colocar la piedra con sus propias manos. Esta fue una forma muy sencilla de resolver el delicado y tenso problema gracias a la sabiduría del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El siguiente título dice: el periodo de la Meca. La vida del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam se dividió en 2 etapas después de que Allah lo honrara con la profecía y el mensaje. El primer periodo es el periodo llamado el periodo de la Meca o mecano, que duró 13 años. El segundo periodo, llamado el periodo de Medina o medinés, duró aproximadamente 10 años. Hablemos del periodo de la Meca, en el que se divide en 3 etapas. La primera fue la prédica secreta, que duró aproximadamente 3 años. La segunda, la prédica pública o abierta, que duró 7 años. Y el tercero es la prédica fuera de la Meca, que duró aproximadamente 3 años, desde el final del 10º año de su estadía en la Meca hasta su emigración a Medina. Hay un subtítulo ahora que viene que dice: bajo la sombra del mensaje y la profecía, en la cueva de Hira. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía 40 años aproximadamente, pasaba largas horas en reclusión meditando sobre los aspectos del universo que lo rodeaban. Solía abastecerse de sawik, avena y agua para luego dirigirse a las colinas y barrancos. Su favorita para frecuentar era una cueva llamada Hira, en la montaña An-Nur, la montaña de la luz. Siendo una cueva pequeña, siempre que iba a ese lugar alimentaba a algún pobre que se le acercaba. La mayoría del tiempo lo dedicaba a la devoción y especialmente en el mes de Ramadán. Cuando tenía 40 años de edad,
el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam empezó a sentir, a tener manifestaciones de algunos signos de su profecía. Por ejemplo, las piedras en la ciudad de la Meca lo saludaban con el salam. Lo que veía en su sueño se hacía realidad. Esto duró aproximadamente 6 meses. El periodo de la profecía fue de 23 años y este periodo de 6 meses, llenos de visiones verídicas, constituye una parte integral de la profecía. En Ramadán, en su tercer año de reclusión, en la cueva de Hirá, la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala hizo que honrara a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con la profecía, y la luz de la revelación se derramó sobre él con algunas aleyas del noble Corán. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía exactamente 40 años lunares, que son equivalentes a 39 años y 3 meses y 2 días en el calendario gregoriano. La primera manifestación de la revelación al mensajero de Allah fue la visión verídica en sueños que notablemente se volvían realidad en todas las ocasiones. Luego comenzó a amar la soledad y solía recluirse en la cueva de Hirá para dedicarse a la devoción y buscar nuevamente provisiones para el mismo propósito, hasta que inesperadamente le llegó la verdad cuando estaba en la cueva. Llegó el ángel y le dijo: Iqra, lee. Respondió: no sé leer. ¿Pero por qué no sabía leer? Porque era iletrado. Cuando era pequeñito, recordamos, cuando era pequeñito, cuando nació, su padre había muerto. Con 6 años su madre murió y empezó a trabajar de pastor, comerciante. Y dijo: no sé leer. Entonces el ángel Jibril le abrazó. Le volvió a repetir el ángel: lee. Y le volvió a repetir el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: no sé leer. Y nuevamente, fuertemente le abrazó y luego le soltó y repitió: lee. Y le dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: no sé leer. Y dice el profeta: así que me abrazó fuertemente por tercera vez y luego al soltarme dijo: lee en el nombre de tu Señor que te ha creado al hombre de un coágulo, lee, y tu Señor es el más generoso. Surat 96, ayat del 1 al 3. Luego, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam repitió estas aleyas, temblaba de miedo. Entonces regresó a Jadilla y le dijo: cúbreme, cúbreme. Ella lo cubrió hasta que se tranquilizó. Al comentarle lo que le había sucedido en la cueva de Hirá, Jadilla lo consoló diciéndole lo siguiente: Allah nunca te humillaría. Mantienes los lazos familiares, cargas con las dificultades de los débiles, asistes al pobre y al necesitado, agasajas a tus huéspedes y te esfuerzas por solucionar los problemas que afligen a la gente. Partieron entonces a ver a un primo de Jadilla llamado Warakah. Warakah le preguntó: sobrino mío, ¿qué fue lo que viste? Y dice el mensajero de Allah: me ha pasado esto, esto y esto. Warakah le dijo: ese es el ángel Jibril, el ángel que desciende con la revelación divina que Allah envió anteriormente al profeta Musa alayhi salam. Desearía ser joven y vivir para estar en el momento en el que tu pueblo te expulse. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le preguntó: ¿acaso ellos me expulsarán? Warakah respondió: todo aquel que trajo algo similar a lo tuyo fue tratado con hostilidad
y si yo alcanzo a estar vivo ese día, te brindaré todo mi apoyo. A los pocos días, Warakah murió y la revelación se interrumpió. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se encontraba sumido en una especie de depresión. Al-Bukhari registró que la inspiración divina se suspendió por un tiempo y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se entristeció y en reiteradas ocasiones sentía el impulso de arrojarse desde lo más alto de una elevada montaña, y cada vez que llegaba a la cima aparecía el ángel Jibril y le decía: «Oh Muhammad, ciertamente eres el mensajero de Allah». Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tranquilizaba su corazón y retornaba a su casa. Una vez más, el ángel Jibril descendió con la revelación de Allah y dijo Ibn Hajar: la pausa de la revelación de unos pocos días fue para aliviar al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam del miedo que experimentó y para que anhelara recibir revelaciones. Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, dijo que había oído decir al mensajero de Allah acerca de la pausa, y dice lo siguiente: mientras estaba caminando, escuché una voz desde el cielo. Miré hacia arriba y era el mismo ángel que me había visitado en la cueva de Hira. Estaba sentado entre la tierra y el cielo. Me asusté y me arrodillé. Fui para mi casa y le dije a mi esposa Khadija: envuélveme, envuélveme. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló las aleyas y dice lo siguiente: oh tú que te envuelves, levántate y advierte, y a tu Señor engrandece, y purifica tu vestimenta, y aléjate de los ídolos. Surat 74, ayat del 1 al 5. El mensaje comenzó con estas ayat que traían dos categorías de claras y explícitas responsabilidades. La primera, comunica y advierte. La segunda, aferrarse a lo que Allah le ordenaba. En la primera dice: comunica y advierte. Estas fueron las primeras obligaciones, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala: levántate y advierte, es decir, advertir a la gente del castigo de Allah. La segunda, aferrarse a lo que Allah le ordenaba, es decir, hacerle caso a Allah. Algunos detalles sobre las distintas formas de la revelación. Y dice así: hay diferentes formas en las que se manifestó la revelación. Ibn al-Qayyim menciona las distintas etapas y dice: la primera fue el periodo de las visiones verídicas mientras dormía. La segunda, lo que el ángel Jibril, sin ser visto, infundía en la mente y el corazón del profeta sallallahu alayhi wa sallam. La tercera, dice, el ángel tomando forma humana solía visitar al mensajero de Allah y le hablaba directamente. Algunas veces era visto por los compañeros del profeta, subhanallah. La cuarta dice: el ángel se manifestaba como redobles de campana, y esta era la forma más difícil, ya que comenzaba a sudar su frente aún en los días más fríos. La quinta dice: el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vio al ángel Jibril en su verdadera forma en dos ocasiones. Está mencionado en el Corán en Surat La Estrella. La sexta dice: lo que Allah subhanahu wa ta'ala le reveló en el cielo sin intermediario cuando ascendió al cielo. Y por última, la séptima dice: las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala a su mensajero
sin la mediación del ángel Jibril, privilegio otorgado también al profeta Musa. En la primera etapa aparecen los 3 años de prédica secreta, y dice así: la Meca era el centro religioso de los árabes, la protección y custodio de los ídolos e imágenes grabadas en piedras que recibían veneración por parte de los árabes estaba en manos de los quraishíes. Por eso es que el llamado inicial al Islam asumió una forma clandestina para que los habitantes de la Meca no se enfurecieran con una inesperada sorpresa. Los primeros en abrazar el Islam, y dice: el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inició su sagrada misión empezando por su hogar y luego con la gente más allegada a él. Invitaría al Islam a quien quiera que él pensaba que aceptaría la verdad. Khadija, la esposa del profeta Muhammad, la madre de los creyentes, fue la primera en ingresar en las filas del Islam. Le siguió su esclavo liberto Zayd ibn Haritha, su primo Ali ibn Abi Talib, quien vivía con él desde su infancia, y luego su amigo íntimo Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr demostró ser un miembro enérgico, era rico, amable, moderado y honrado, y gracias a sus esfuerzos un buen número de personas abrazaron el Islam: Uthman ibn Affan, Al-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha, entre muchos más. También entre los primeros entró Bilal ibn Rabah, el abisinio, Abu Ubaida, entre muchos otros. Ibn Sa'ad dijo: luego la gente entró en las filas del Islam en multitudes, hombres y mujeres, y la nueva fe no podía mantenerse en secreto por más tiempo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solía reunirse con sus nuevos seguidores y les enseñaba la religión en privado. El tema central se enfocaba en la purificación del alma, advirtiendo que no sean víctimas de los engaños de la vida. Las primeras aleyas informaban con precisión sobre el infierno y el paraíso. La orden de establecer la oración no estuvo entre las primeras revelaciones. Se relata que era obligatorio rezar 2 veces al día, por la mañana antes de la salida del sol y después del ocaso. Fue reportado que cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la primera revelación, el ángel Jibril le enseñó a realizar la ablución. Ibn Aisha mencionó que cuando llegaba el momento de rezar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros iban a un valle montañoso para rezar en secreto. Subhanallah. La segunda etapa, prédica abierta. Primera revelación que se refería a la prédica pública. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: y advierte a tu tribu, a los que están próximos a ti. Surat 26, ayat 214. Incluida en la sura Ash-Shu'ara, Surat 26, Sura de los Poetas. Invitando al Islam a sus parientes más próximos. Es un subtítulo que dice lo siguiente: obedeciendo la orden de Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reunió a sus parientes de Bani Hashim con un grupo de Bani al-Mutalib ibn Abdul Manaf. La reunión alcanzaba las 45 personas. Abu Lahab inmediatamente tomó la iniciativa y se dirigió al profeta sallallahu alaihi wasallam con las siguientes palabras y dijo: estos son tus tíos y tus primos, háblales del asunto, pero antes que nada tienes que saber que tus parientes no están en condiciones de oponerse a todos los árabes.
ten presente que tus parientes te bastarán como apoyo. La verdad es que nunca escuché de alguien que le cause más daño a sus parientes que tú, diciéndoselo al profeta Muhammad. Al escuchar estas palabras, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mantuvo en silencio durante esa reunión. Más tarde, los invitó a otra reunión. Luego se levantó diciendo: las alabanzas son para Allah, busco en Él su ayuda, tengo fe en Él, me encomiendo a Él y doy testimonio de que nadie debe ser adorado excepto Él. Él carece de asociados. El que guía nunca debe mentirle a su gente. Os juro por Allah, aquel que debe ser adorado, que he sido enviado como mensajero para vosotros en particular y para toda la humanidad en general. Os juro por Allah que moriréis como cuando dormís y que resucitaréis como cuando despertáis. Todos seréis llamados a rendir cuentas de vuestras acciones y moraréis eternamente en el infierno o eternamente en el jardín, en el paraíso. Abu Talib, su tío, respondió: amamos ayudarte, acepto tu consejo y creo en tus palabras. Te protegeré y defenderé, pero no puedo abandonar la religión de Abdul Muttalib, que era su padre. Luego, Abu Lahab le dijo a Abu Talib: juro por Allah que esto es algo malo. Debes detenerlo antes de que lo hagan los otros. Abu Talib, sin embargo, respondió: juro por Allah que lo voy a proteger hasta mi muerte. Después de que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se asegurara de la protección de Abu Talib, mientras llamara a la gente para que adoren a Allah, se paró en el monte Safa y comenzó a llamar e invitar a la gente al monoteísmo, al Tawhid, a adorar solamente a Allah, a creer en su mensaje y en el día de la resurrección. Subhanallah. Mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ascendió al monte Safa y comenzó a llamar. Abu Lahab también estaba presente. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: si os digo que hay un ejército en el valle tras estas montañas que planea atacaros, ¿me creeríais? Dijeron: por supuesto que sí, dado que siempre dices la verdad. Dijo el profeta: os advierto de un severo castigo. Abu Lahab de repente replicó: maldito seas, ¿para esto nos has convocado? Inmediatamente las siguientes aleyas fueron reveladas, y dice así: que se pierdan las manos de Abu Lahab, y perdido está. De nada le servirá su riqueza ni todo lo que ha adquirido. Se quemará en el fuego inflamado, y su mujer acarreará la leña, llevando al cuello una soga de fibra. Surat 111. La voz del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se mantuvo resonante en la Meca hasta que las siguientes ayat fueron reveladas. Y dice: declara pues lo que se te ordena y apártate de los idólatras. Surat 15, ayat 94. Después de esto, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comenzó a proclamar la invitación al Islam en las reuniones y asambleas de los idólatras. Les recitaba el libro de Allah, diciéndoles lo mismo que los mensajeros anteriores decían a sus pueblos. Y dice Allah en el Corán: gente, adorad a Allah, fuera de él no tenéis otro Dios. Surat 7, ayat 59. Después comenzó a adorar y alabar a Allah abiertamente ante los ojos de su pueblo, rezando en voz alta en el patio de la Kaaba durante el día. Luego comenzó a desacreditar las supersticiosas prácticas paganas, revelando sus reales errores.
la aceptación al llamado se incrementó ingresando a la gente a la religión de Allah. Esto trajo enemistad entre los islamizados y sus parientes paganos. La tribu de Quraysh se disgustó con lo que estaba pasando. Durante estos días, los quraishíes tuvieron un serio tema de preocupación: la proclamación del llamado islámico. Tenía unos pocos meses, cuando faltaba poco para la temporada de la peregrinación. Acordaron que era necesario contemplar un ardid que impida a los peregrinos árabes acercarse a la nueva creencia que predicaba Muhammad. Al-Walid los invitó para que se pusieran de acuerdo en una resolución que gozara con la aprobación de todos. Sin embargo, había discrepancia. Algunos sugirieron decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un adivino, pero desistieron porque su prédica no eran palabras que usaran los adivinos. Otros que era un poseído, pero tampoco. Otros dijeron que era un simple poeta. Tampoco lograron ponerse de acuerdo, ya que sus palabras estaban fuera del léxico usado por los poetas. Una cuarta propuesta fue acusarlo de brujo, pero aquí Al-Walid mostró su desacuerdo, alegando que nunca se le había conocido que practicara la brujería, y admitió que las palabras que recitaba dejaban un dulce sabor en el espíritu y el corazón. Él, sin embargo, encontró que lo más apropiado para perjudicar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era acusarlo de hechicero. Allah subhanahu wa ta'ala reveló 16 ayat con respecto a Al-Walid y el astuto método que emplearía para manipular a la gente que asistiría a la Meca para peregrinar. A pesar del complot, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam visitaba a la gente durante la peregrinación. Habiendo percibido de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamás abandonaría su misión, Quraysh, en un desesperado intento de extinguir el mensaje del Islam, recurrió a otro método bajo e infame: burlar, degradar y ridiculizar a los nuevos islamizados en general y a la persona de Muhammad sallallahu alaihi wasallam en particular. Solían acusar al profeta sallallahu alaihi wasallam de ser un hombre poseído. Lo acusaban de ser un mentiroso que practicaba la brujería. También distorsionaban las enseñanzas del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, invocando ambigüedades, circulando falsas acusaciones. Por otro lado, también comparar el Corán con la mitología antigua para poder distraer a la gente de las palabras de Allah. Subhanallah.